En la lectura del testamento, mi suegra sonrió y dijo, todos sabemos a quién debería ir esto. Ella alcanzó los papeles. El abogado hizo una pausa. Se aclaró la garganta. En realidad, hay algo más que leer. La habitación quedó en silencio. En la lectura del testamento, mi suegra sonrió como si el veredicto ya estuviera sellado. Ni siquiera fingió estar de luto. Solo miraba el maletín del abogado de la misma manera que un comprador mira una vitrina cerrada. Todos sabemos a quién debería ir esto, dijo Linda, alcanzando los papeles antes de que él abriera una sola carpeta. Al otro lado de la mesa pulida, los hermanos de mi esposo asintieron como si fuera una votación familiar, y a mí no se me permitía hablar. Mantuve mis manos cruzadas en mi regazo, con las uñas clavándose en mi palma porque las últimas palabras de la abuela Evelyn todavía ardían en mi pecho. Déjalos hablar, Mila, me había susurrado 2 noches antes de fallecer, apretando mis dedos con una fuerza sorprendente. Solo escucha y espera. El abogado Carter Whitman hizo una pausa. No le entregó nada a Linda. Estudió la habitación, viendo un rostro codicioso a la vez, y luego se aclaró la garganta. En realidad, dijo, con una voz tan tranquila como un mazo. Hay algo que leer primero. Y en ese silencio, me di cuenta de que la abuela no me había dejado una fortuna. Me había dejado una trampa. Linda no retiró su mano de inmediato. La dejó flotar sobre los papeles como si los estuviera reclamando solo por proximidad. El diamante en su dedo anular captó la luz del techo, destellando cada vez que se movía, sutil, deliberado. Todo en ella era deliberado. Mi esposo, Ethan, se sentó a su lado, con los hombros tensos y la mandíbula firme. No me había mirado desde que entramos en la sala de conferencias. No realmente. Solo me daba miradas rápidas como si yo fuera un detalle que esperaba que se mezclara con los muebles. Al otro lado de la mesa estaban sentados su hermana Kale y su esposo Derek. Kale se inclinó hacia adelante con entusiasmo, con los labios curvados en una sonrisa que no encajaba con la ocasión. Derek tocaba la pantalla de su teléfono, probablemente calculando algo. Valor de las propiedades, divisiones de inversiones, porcentajes de impuestos. En el otro extremo estaba sentado el hermano de Ethan, Logan, con los brazos cruzados, luciendo la expresión de un hombre que creía que la paciencia era el obstáculo final antes de la recompensa. Y luego estaba yo, Mila. 8 años casada con esta familia. 8 años de cenas dominicales donde fui educadamente tolerada pero nunca completamente incluida. 8 años de aprender que así es mamá era el código para no la desafíes. Linda finalmente retiró su mano, pero solo porque el abogado Carter Whitman no la reconoció. Él abrió su maletín de manera lenta y decidida. Entiendo que las emociones están a flor de piel, comenzó en un tono mesurado. Sin embargo, debo pedirles a todos que mantengan el respeto durante este proceso. Linda soltó una risa suave y despectiva. Por supuesto, no somos animales. Sus ojos se deslizaron hacia mí cuando lo dijo. Kale se aclaró la garganta. ¿Podemos ir a la parte importante? Carter se ajustó las gafas. Hay pasos procesales que debemos completar primero. Linda exhaló dramáticamente como si el procedimiento legal fuera una molestia personal. Bien, dijo, pero no finjamos que hay suspenso aquí. Mamá siempre decía que creía en mantener las cosas en la familia. Su mirada se posó completamente en mí ahora. Sentí la rodilla de Ethan rozar la mía debajo de la mesa. Una advertencia silenciosa. No respondas. No escales la situación. Mantuve mi voz firme de todos modos. No me di cuenta de que yo no era familia. Linda ladeó la cabeza. Oh, cariño, tú te casaste con nosotros. Eso es diferente. Kale asintió. La sangre importa. Pensé en los frágiles dedos de la abuela Evelyn agarrando los míos la noche antes de fallecer. A veces la sangre es solo biología, había susurrado. El amor es una decisión. Carter se aclaró la garganta suavemente. Antes de continuar, estoy obligado a confirmar que nadie ha interferido con el patrimonio desde el fallecimiento de la señora Evelyn Hart. Logan se tensó un poco. La sonrisa de Linda no vaciló. ¿Interferido?
Accedido a cuentas, retirado propiedades, cambiado cerraduras, intentado transferencias de activos. El silencio rodó por la mesa. Derek se acomodó en su asiento. Cale evitó el contacto visual. La voz de Linda se agudizó un grado. Visitamos la casa. Para asegurarnos de que estuviera segura. El bolígrafo de Carter se detuvo sobre sus notas. ¿Visitaron? ¿Cómo? No seas dramático, espetó Linda a la ligera. Usamos la llave de repuesto. Yo tragué saliva. No había una llave de repuesto, dije en voz baja. 6 pares de ojos se clavaron en mí. Los dedos de Ethan se apretaron contra el borde de la mesa. La expresión de Linda se endureció. Disculpa. La abuela cambió las cerraduras en abril, continué. Ella me lo dijo. Cale se burló. Y simplemente se le olvidó mencionárselo a su propia hija. Carter levantó la vista. Señora Hart, hay registros de seguridad de la propiedad. La temperatura en la habitación pareció bajar. Los labios de Linda se apretaron. ¿Nos está acusando de algo? No, respondió Carter con calma. Estoy confirmando el cumplimiento. Cumplimiento. La palabra sonaba clínica, controlada. Linda se recostó, cruzando los brazos. Esto es absurdo. Éramos su familia. Ustedes eran sus parientes, dije antes de poder detenerme. El silencio que siguió se sintió más pesado que el anterior. Ethan se volvió hacia mí lentamente. Mila. Su voz tenía ese tono familiar. El que significaba, por favor, no hagas esto aquí. Pero yo no estaba gritando. No estaba atacando. Solo estaba hablando. Los ojos de Linda se entrecerraron. Le ruego me disculpe. Encontré su mirada, con el corazón latiendo con fuerza, pero mi voz firme. Hay una diferencia. Cale dejó escapar una risa seca. Oh, esto es el colmo. Te presentas a unas pocas visitas y de repente eres la autoridad moral. Unas pocas visitas, repetí. Ethan se movió incómodo. Carter nos observaba de cerca, sin intervenir todavía. Yo estuve allí todos los sábados, dije. Durante 5 años. Logan puso los ojos en blanco. Felicidades. La sonrisa de Linda regresó, más fría ahora. Mila, nadie está diciendo que no la visitaste, pero no reescribamos la historia. Mamá estaba confundida hacia el final. Fácilmente influenciable. Ahí estaba. La implicación. La acusación disfrazada de preocupación. Carter cerró la carpeta frente a él, no con fuerza, pero lo suficientemente firme como para exigir atención. Necesito dejar algo muy claro, dijo. La señora Evelyn Hart se sometió a una evaluación formal de capacidad antes de finalizar los documentos de su patrimonio. La voz de Cale vaciló. ¿Por qué haría eso? Porque, dijo Carter, mirando brevemente en mi dirección. Ella anticipó resistencia. La mandíbula de Linda se tensó. Ella no tenía motivos para anticipar nada, espetó. Carter no parpadeó. Por el contrario, expresó preocupaciones específicas con respecto a los derechos adquiridos. La palabra golpeó la mesa como un vaso al caer. Derechos adquiridos. Linda se puso de pie abruptamente, con las palmas planas contra la madera pulida. Esto es ridículo, dijo, y su compostura comenzó a resquebrajarse. Solo lea el testamento. Carter asintió una vez. Como desee. Abrió el primer documento. Y por primera vez desde que entramos en esa habitación, vi que algo parpadeaba en el rostro de Linda. No era confianza, no era control, era incertidumbre. Porque cualquier cosa que ella pensara que venía, la abuela Evelyn claramente se había preparado para algo muy diferente. El abogado Carter ajustó los papeles con un cuidado deliberado, como si incluso el aire en la habitación necesitara estructura. Este documento, comenzó, es la última voluntad y testamento de Evelyn Margaret Hart, incluyendo un anexo ejecutado 6 meses antes de su fallecimiento. 6 meses, repitió Cale. Ella apenas salía de casa hace 6 meses.
Salió lo suficiente, respondió Carter de manera uniforme. Linda se cruzó de brazos con más fuerza. —¿Léalo? Carter asintió una vez y comenzó. A mi hija, Linda Hart, le dejo la suma de $1. Las palabras aterrizaron suavemente, pero detonaron. Linda parpadeó como si hubiera escuchado mal. —¿Disculpe? Carter no hizo una pausa. A mi nieto, Logan Hart, le dejo mis palos de golf antiguos, ya que siempre priorizó el tiempo en el campo. Logan dejó escapar un suspiro que sonó como una risa tratando de sobrevivir. Tiene que estar bromeando. A mi nieta, Kale Hart, le dejo mi colección de joyas de fantasía, ya que siempre ha tenido talento para valorar la apariencia sobre la sustancia. La boca de Kale se abrió. Eso es un insulto. Derek se removió en su asiento. Esta no puede ser la versión final. Carter pasó de página. A mi yerno, Derek Walsh, le dejo mis libros personales sobre etiqueta y gracia social. Kale susurró, «Oh, Dios mío». El rostro de Linda se había quedado sin color. Y a mi nieto, Ethan Hart. Ethan se enderezó inconscientemente. Le dejo mi decepción, con la esperanza de que aprenda la diferencia entre lealtad y sumisión. Ethan se congeló. El silencio que siguió fue lo suficientemente espeso como para asfixiar. Esto es absurdo, espetó Linda. Ella no estaba en su sano juicio. Carter levantó la mirada con calma. La señora Hart fue evaluada 2 veces. Su capacidad cognitiva fue certificada. Ella fue manipulada, respondió Kale, con los ojos puestos en mí. Ni siquiera le agradabas. Ella me amaba, dije en voz baja. Todas las cabezas se giraron. La respiración de Ethan se cortó. La voz de Linda se agudizó. No tergiverses las cosas. No estoy tergiversando nada, respondí. Ella me dijo que me amaba. Linda se acercó a la mesa, inclinándose hacia adelante como una fiscal construyendo un caso. Nadie, dijo lentamente, reescribe todo un patrimonio sin influencia. Carter se aclaró la garganta. Hay una declaración complementaria adjunta al anexo. La mandíbula de Linda se tensó. Por supuesto que la hay. Carter metió la mano en su maletín y sacó una tableta delgada. También hay una declaración grabada, dijo. La expresión de Kale vaciló. ¿Una grabación? Logan maldijo en voz baja. Ethan me miró, con confusión y algo más parpadeando en sus ojos. ¿Duda? ¿Sabías de esto? Preguntó en voz baja. Mi corazón latía con fuerza. No, dije honestamente. No lo sabía. Linda se rió bruscamente. ¡Qué conveniente! Carter encendió la tableta. Antes de reproducir esto, dijo, debo recordarles a todos que cualquier intento de impugnar el patrimonio sin causa puede resultar en la activación de las cláusulas de confiscación. ¿Confiscación?, repitió Derek. Sí, respondió Carter. La señora Hart anticipó un desafío. Ella estructuró su patrimonio en consecuencia. La compostura de Linda se quebró por primera vez. Me está diciendo que mi propia madre se preparó para nosotros como si fuéramos criminales. La expresión de Carter no cambió. Se preparó para las posibilidades. La habitación volvió a quedar en silencio. Los dedos de Ethan tamborilearon nerviosamente contra la mesa. Logan de repente parecía menos seguro. Kale se cruzó de brazos a la defensiva. Yo me quedé muy quieta porque de repente entendí algo. La abuela Evelyn no solo había reescrito su testamento. Había construido una estrategia. Carter presionó reproducir. La pantalla parpadeó. Y luego allí estaba ella. La abuela Evelyn sentada en su sillón orejero favorito, envuelta en el suave cardigan azul que le había regalado en Navidad. Sus ojos eran agudos, claros y estaban llenos de vida. Hola, mi familia, dijo suavemente. Linda inhaló bruscamente. La mirada de Evelyn no vaciló. Si están viendo esto, continuó, significa que ya se han enterado de que mi decisión los sorprendió. Kale susurró, esto es increíble. Evelyn sonrió levemente. Déjenme ser muy clara, dijo.
Estaba en mi sano juicio. Entendía mis activos. Entendía a mi familia. Y entendía mis opciones. Linda negó con la cabeza. Apágalo. Carter no se movió. Evelyn continuó. Sé que algunos de ustedes dirán que fui influenciada. Que alguien me persuadió. Que el dolor o la enfermedad nublaron mi juicio. Sus ojos se desviaron ligeramente hacia la cámara. Eso es incorrecto. Mi pecho se tensó porque sabía lo que venía. La voz de Evelyn se suavizó, pero no se debilitó. He documentado cada visita, cada conversación, cada petición, cada ausencia. La respiración de Linda se volvió superficial. Sé quién vino a verme cuando era un inconveniente, continuó Evelyn. Y sé quién vino solo cuando creía que yo tenía algo que ofrecer. Las manos de Cale se apretaron en su regazo. La mandíbula de Logan se tensó. La sonrisa de Evelyn se desvaneció. Algunos de ustedes trataron mi casa como una lista de inventario. Me midieron en números. Discutieron mis activos como si yo ya no estuviera presente. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Y luego, Evelyn dijo suavemente, allí estaba Mila. Mi nombre se sintió como un eco. La cabeza de Ethan se giró bruscamente hacia mí de nuevo. Mila vino sin expectativas, dijo Evelyn. Vino porque le importaba. Linda se burló, pero el sonido carecía de convicción. Ella me leía, continuó Evelyn. Ella escuchaba. Me preguntaba sobre mis historias. Me ayudaba cuando estaba cansada. Me trataba como a una persona, no como a una cartera de inversiones. Las lágrimas me quemaban los ojos. Ethan susurró mi nombre de nuevo. Esta vez de forma diferente, no acusando. Buscando. Evelyn se acercó más a la cámara. Para aquellos que están enojados, dijo con calma. Entiendan esto. No recompensé la manipulación. Recompensé la presencia. La compostura de Linda se hizo añicos. Esto es lavado de cerebro, gritó. Carter pausó el vídeo brevemente, con voz firme pero controlada. Señora Hart, por favor. La respiración de Linda ahora era irregular. Ella nunca nos haría esto. Carter reanudó la reproducción. Las palabras finales de Evelyn en el segmento fueron firmes y deliberadas. Si eligen impugnar este testamento, tengan en cuenta que se presentarán todas las pruebas que he recopilado. He salvaguardado mi patrimonio legal y éticamente. Quería que esto fuera incuestionable. El vídeo se detuvo automáticamente. Nadie se movió. Nadie habló porque de repente no se trataba de dinero. Se trataba de pruebas. Y Evelyn había dejado muchas. Carter levantó la vista de la tableta. El resto del patrimonio, dijo claramente, incluyendo todas las propiedades, inversiones y activos líquidos, debe ser transferido a Mila Hart. Las palabras resonaron en la habitación. La silla de Linda raspó hacia atrás violentamente. ¿Qué? Gritó. El rostro de Cale se quedó sin color. Logan me miraba como si me hubiera convertido en alguien que no reconocía. Ethan no habló en absoluto. Solo me miró como si estuviera viendo por primera vez a la mujer con la que se había casado y dándose cuenta de que nunca la había entendido realmente. El silencio después del anuncio de Carter duró menos de un segundo. Luego todo se rompió. Esto es un fraude. La voz de Linda estalló en la habitación como un cristal bajo presión. Ella manipuló a mi madre. Cale se puso de pie tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Mila, no puedes creer realmente que esto sea justo. Logan se pasó una mano por el cabello, caminando de un lado a otro ahora. Esto es una locura. La abuela nunca nos excluiría de esta manera. Yo no me moví. No podía, porque si lo hacía, temía que mis piernas cedieran debajo de mí. Ethan finalmente encontró su voz. Mila, dijo lentamente como si estuviera probando el sonido de mi nombre en un nuevo idioma. ¿Sabías sobre esto? El dolor en sus ojos era real, pero también lo era el miedo. No, dije en voz baja. No lo sabía. Linda se rió bruscamente.
Por supuesto que lo sabías. Nadie pasa tanto tiempo con una mujer moribunda por nada. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. No porque fueran crueles, sino porque eran predecibles. La voz de Carter cortó el ruido, tranquila pero firme. Debo pedirles a todos que bajen la voz. Este es un procedimiento legal. Linda se volvió hacia él. ¿Legal? ¿Cree que esconderse detrás del papeleo hace que esto sea moral? Carter no se inmutó. La moralidad no es mi jurisdicción. La validez sí lo es. Cale se volvió hacia Ethan. ¿Solo te vas a quedar ahí sentado? Ethan se puso de pie lentamente, irradiando tensión. Mila, esto lo cambia todo. Mi corazón se retorció por la forma en que lo dijo. No era necesitamos hablar. No era estás bien. Solo cambia todo. Sí, respondí. Así es. Linda se acercó a mí, con su perfume fuerte y abrumador. Compartirás, dijo en voz baja, con voz tensa. No querrás iniciar una guerra con esta familia. Una guerra. Como si la herencia fuera un campo de batalla. Encontré su mirada con firmeza. Yo no inicié nada. Cale se cruzó de brazos. Oh, por favor. Apareces con té casero y de repente eres heredera de millones. Derek se inclinó hacia adelante, con voz de repente razonable y controlada. Abordemos esto racionalmente. Mila, nadie está diciendo que no deberías recibir algo, pero todo, eso es desproporcionado. Ahí estaba. No era rabia, era negociación. Estaban recalculando. Carter golpeó suavemente el documento. El lenguaje de la señora Hart fue explícito. También existen cláusulas de confiscación si se impugna este testamento sin fundamentos. Los ojos de Linda se clavaron en él. ¿Fundamentos? Sí, dijo Carter. Si se hace un reclamo alegando influencia indebida, la carga de la prueba recaería sobre el demandante. Y la señora Hart anticipó ese argumento. La voz de Cale vaciló. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Carter de manera uniforme, que si el reclamo falla, el demandante pierde incluso los legados nominales. Logan dejó de caminar. ¿Está diciendo que si lo impugnamos, no obtenemos nada en absoluto? ¿Correcto? El aire cambió de nuevo. La confianza en la habitación disminuyó. La mandíbula de Linda se tensó. Está faroleando. Le aseguro, respondió Carter con calma, que no lo estoy. La voz de Ethan salió. Mamá, tal vez deberíamos simplemente. Linda se volvió hacia él tan rápido que él se encogió. No te atrevas a ceder. Vi cómo sucedía. El patrón, la presión, la expectativa de que él se doblegaría. Ethan miró entre su madre y yo como un hombre parado sobre una falla geológica. Mila, dijo en voz baja. Podemos hablar a solas. Dudé. Linda se burló. No hay nada que discutir. Ella sabe lo que está haciendo. Los ojos de Cale se entrecerraron hacia mí. Vas a destrozar a esta familia. Sentí que algo dentro de mí se asentaba. No era ira. No era triunfo. Era claridad. No, dije en voz baja. No lo haré. La expresión de Linda se torció. Nos estás quitando todo. Negué con la cabeza. No. La abuela tomó su decisión. Tú la influenciaste, respondió Cale. Yo la amaba, respondí. La habitación volvió a quedar en silencio, pero este silencio era diferente. No estaba aturdido, era mesurado. La mirada de Ethan se mantuvo en mí, buscando. ¿Por qué no me dijiste que eras tan cercana a ella? La pregunta dolió. ¿Por qué lo intenté? Lo hice, dije suavemente. Dijiste que era demasiado doloroso visitarla. Dijiste que a tu mamá no le gustaba cuando yo iba sin ti. El rostro de Ethan palideció. Linda espetó, lo estábamos protegiendo de ver a su abuela decaer. ¿Y quién la estaba protegiendo a ella?, pregunté. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y quedaron suspendidas en el aire.
¿Quién la estaba protegiendo a ella? Nadie respondió porque todos en esa habitación sabían la verdad. Carter se aclaró la garganta. Podemos proceder con la cláusula final. La cabeza de Linda se giró hacia él. ¿Hay más? Sí, respondió Carter. Pasó la página. Hay una declaración con respecto a la residencia principal de la señora Hart. La respiración de Linda se aceleró. La residencia, continuó Carter, se transfiere inmediatamente a Mila Hart. Cale dejó escapar una risa temblorosa. Esa casa vale. Sé lo que vale, interrumpió Linda bruscamente. Sus ojos ardían en mí ahora. ¿Crees que vas a entrar en esa casa como si pertenecieras allí? Mantuve su mirada. Ya estaba allí, dije en voz baja. Todos los sábados. La respiración de Ethan se cortó. La voz de Linda bajó de tono, más peligrosa, no violenta, pero bordeada de algo frío. Esto no ha terminado. El tono de Carter se agudizó un poco. Señora Hart, cualquier intento de intimidar a un beneficiario puede ser documentado. La palabra aterrizó con fuerza. Documentado. De repente, esto no era un concurso de gritos. Eran pruebas. Linda se enderezó, alisando su chaqueta como si pudiera planchar la situación solo con su postura. Bien, dijo con tensión. Revisaremos nuestras opciones. Derek se inclinó hacia ella, susurrando algo sobre asesoramiento legal. Cale parecía a punto de llorar, no de dolor, sino de incredulidad. Logan se sentó pesadamente, mirando la mesa. Ethan no se movió. Todavía me miraba como si la habitación se hubiera desvanecido y solo quedara yo. Mila, dijo en voz baja, casi suplicando. ¿Qué pasa ahora? Tragué saliva. Porque la respuesta no se trataba de dinero. Ni siquiera se trataba de la casa. Se trataba de algo mucho más grande. Ahora, dije con voz firme, a pesar de la tormenta a nuestro alrededor, decidimos quiénes somos. Linda se burló. No seas dramática. Pero yo no estaba siendo dramática. Estaba siendo honesta. Porque en ese momento, la herencia no fue la verdadera revelación. La verdadera revelación fue esta: la abuela Evelyn no solo había reescrito su testamento. Había reescrito el equilibrio de poder en esta familia. Y por primera vez, yo no era la que se encogía. La reunión se disolvió en fragmentos de susurros enojados y movimientos rígidos. Los papeles se recogieron demasiado rápido. Las sillas rasparon contra el suelo pulido. Linda le habló bruscamente a Derek sobre llamar a alguien de inmediato. La voz de Cale temblaba mientras insistía en que tenía que haber un vacío legal. A través de todo eso, Ethan permaneció inmóvil. ¿Podemos hablar?, me volvió a preguntar, esta vez en voz más baja. Asentí. Salimos al pasillo fuera de la sala de conferencias. La puerta se cerró detrás de nosotros, silenciando el caos pero no borrándolo. El silencio entre nosotros se sintió más pesado que el ruido que habíamos dejado. Ethan se pasó una mano por el cabello. No entiendo cómo pasó esto. Estudié su rostro familiar, cansado, de repente incierto. No solo pasó, dije suavemente. Se construyó. Él frunció el ceño. Se construyó. Durante 8 años, continué. Cada día festivo en el que tu mamá se olvidaba de ponerme un lugar en la mesa. Cada cena en la que me presentaba como la esposa de Ethan, pero nunca por mi nombre. Cada vez que intentaba defenderme y me decías que lo ignorara. Los hombros de Ethan se tensaron. Estaba tratando de mantener la paz. Esbocé una pequeña y triste sonrisa. ¿Paz para quién? Abrió la boca y luego la cerró. Pensé que lo entendías, dijo después de un momento. ¿Así es ella? Lo entendía, respondí. Ese es el problema. Entendí que si quería que este matrimonio sobreviviera, tenía que encogerme. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Encogerte? Sí, dije, con mi voz firme, pero temblando en los bordes. Hacerme más pequeña, más silenciosa, menos amenazante, menos presente, para que tu madre no se sintiera desafiada. Ethan exhaló lentamente,
Como si el aire se hubiera vuelto demasiado fino. No sabía que se sentía así, dijo. Le creí, y de alguna manera eso lo hizo peor. La abuela Evelyn lo sabía, dije suavemente. Tragó saliva. ¿A qué te refieres? Ella lo vio, respondí. Vio cómo me trataban. Vio cómo te quedabas en silencio. La mandíbula de Ethan se tensó. No estaba en silencio. No hablaste, lo corregí. La distinción quedó suspendida entre nosotros. Miró hacia el suelo. Ella era mi madre. Y yo soy tu esposa. Las palabras no fueron fuertes. No necesitaban serlo. Ethan se recargó contra la pared, con la mirada desenfocada. ¿Entonces, y ahora qué? ¿Simplemente te alejas? No he decidido eso, dije sinceramente. Pero estás pensando en ello. Sí. Él cerró los ojos brevemente. Nunca quise elegirlos a ellos sobre ti. Pero lo hiciste, dije en voz baja. La honestidad no fue cruel. Simplemente estaba retrasada. Dentro de la sala de conferencias, la voz de Linda volvió a elevarse, una furia aguda y controlada. Ya podía imaginarla caminando de un lado a otro, creando estrategias, replanteando la historia para que encajara en su narrativa. Ethan también lo escuchó. Ella va a luchar contra esto, dijo. Lo sé. Necesitarás abogados. Tengo uno, respondí. La abuela se aseguró de ello. Me miró, y luego me miró de verdad. No como la pacificadora, no como la nuera silenciosa. Sino como alguien que se mantenía firme en su propio terreno. No quiero perderte, dijo. La vulnerabilidad en su voz rompió algo dentro de mí. No quiero perderme a mí misma, respondí. Fue entonces cuando finalmente lo entendió. Esto no se trataba del dinero, se trataba del costo. Necesito tiempo, continué. Tiempo para decidir cómo será mi futuro. Tiempo sin presión, sin manipulación. Ethan asintió lentamente. ¿Y si mi familia sigue presionando, lo documentaré? Dije con calma. No participaré en amenazas ni acusaciones. Dejaré que la ley se encargue de ello. Él soltó una débil risa. Suenas como ella. Tal vez aprendí de la mejor. Por primera vez desde que comenzó la lectura, una pequeña y genuina sonrisa asomó a su rostro. Luego se desvaneció. Mamá va a decir que te puse en su contra. No te estoy pidiendo que elijas, dije. Te estoy pidiendo que veas. Asimiló eso en silencio. Necesito ir a la casa, agregué. Ethan levantó la cabeza. ¿Ahora? Sí. Dudó. ¿Con Carter? Sí. Ahí estaba de nuevo. La estructura legal, el límite. Ethan no discutió. Solo asintió. Te daré tu espacio, dijo. Pero Mila, por favor no me excluyas por completo. Lo estudié durante un largo momento. No te excluiré, dije suavemente. Pero tampoco dejaré que me excluyan más. La diferencia importaba. Nos quedamos allí en silencio, la luz del pasillo proyectando largas sombras entre nosotros. Dentro de la sala de conferencias, la familia Hart ya estaba reorganizando la narrativa. Fuera de esa puerta, algo más se estaba reorganizando también. No el patrimonio, sino mi vida. Y por primera vez en años, no estaba pidiendo permiso para darle forma. El abogado Carter estaba esperando cerca de la entrada del edificio cuando salí. No me apresuró. No ofreció un consuelo vacío. Simplemente asintió una vez, como diciendo, procedemos cuando esté lista. Puedo solicitar asistencia policial, dijo en voz baja. No porque anticipe violencia, sino porque las disputas emocionales pueden escalar rápidamente. Aprecié la forma en que lo dijo. Neutral, práctico, protector sin dramatizar. Sí, respondí. Me sentiría mejor con eso. A los 20 minutos, estábamos conduciendo hacia la casa de Evelyn. Mi casa ahora, aunque las palabras todavía se sentían frágiles en mi boca. El vecindario era tranquilo de esa manera cuidadosamente mantenida.
Las calles suburbanas suelen tener setos recortados, buzones simétricos, ventanas que reflejan la luz del final de la tarde. Nada al respecto sugería conflicto. Pero el conflicto no siempre es ruidoso. A veces son años de tensión doblados cuidadosamente en sonrisas educadas. Una patrulla esperaba discretamente al final de la calle. Sin luces intermitentes, sin sirenas, solo presencia. Carter ingresó un nuevo código en el panel de seguridad de la puerta principal. Según las instrucciones de la señora Hart, dijo. Todas las credenciales de acceso han sido actualizadas. La puerta se desbloqueó con un suave clic. El aire en el interior olía vagamente a lavanda y papel viejo. Entré lentamente. Las tardes de sábado vivían en estas paredes. El eco de las tazas de té en los platillos. El ritmo de la poesía leída en voz alta. El suave murmullo de una conversación que no era transaccional. Carter permaneció cerca de la entrada, dándome espacio pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para ser profesional. Me quedaré aquí mientras usted mira a su alrededor, dijo. Gracias. Entré en la sala de estar. El sillón de Evelyn miraba hacia la ventana exactamente como siempre lo había hecho. La pequeña manta tejida a ganchillo todavía estaba doblada sobre un brazo. Un par de gafas de lectura descansaban en la mesa auxiliar. No se sentía como abandono. Se sentía pausado. En la mesa de café había un sobre de color crema. Mi nombre estaba escrito con su cuidadosa caligrafía. Mila. Mis manos temblaron levemente cuando lo recogí. Sabía, de alguna manera, que esta carta importaba más que los documentos del patrimonio. Me senté en su silla antes de abrirla. Mi queridísima Mila, comenzaba. Mi visión se nubló al instante. Si estás leyendo esto, entonces todo se desarrolló exactamente como lo anticipé. Sé que estarán enojados. Sé que dirán cosas crueles. Siempre han temido más perder el control que perder la conexión. Tragué saliva con dificultad. Por favor, recuerda esto. No te dejé mi patrimonio como recompensa. Te lo dejé como protección. Protección. La palabra resonó en mi pecho. Me diste algo invaluable. Presencia sin expectativas. Me trataste como a una persona, no como a una posesión. Eso es raro. Las lágrimas se deslizaron por mi rostro en silencio. No te sientas culpable. No negocies tu valor. Si intentan intimidarte, deja que la ley se encargue. Me aseguré de que no estuviera sola. Dejé escapar un suspiro tembloroso. Ella lo había sabido. Ella se había preparado. En la parte inferior de la página, agregó una nota final. Las orquídeas necesitarán agua el jueves. Responden mejor a la paciencia. Una pequeña risa se me escapó entre lágrimas. Incluso ahora, ella estaba enseñando. Doblé la carta con cuidado y la sostuve contra mi pecho. Carter se acercó suavemente. ¿Se encuentra bien? Sí, dije. Y por primera vez desde que comenzó la lectura, era cierto. Él asintió. Mañana comenzaré formalmente el proceso de transferencia de propiedad. También recibirá documentación que confirma las protecciones del beneficiario. ¿Pueden acosarme?, pregunté. Pueden intentarlo, respondió con calma. Pero cualquier amenaza directa, coerción o declaración difamatoria puede abordarse legalmente. Recomiendo guardar toda la comunicación. Pensé en la voz de Linda en el pasillo, en la acusación de Cale, en la incertidumbre de Ethan. Lo haré, dije. Mi teléfono zumbó en mi mano como si hubiera sido convocado por el pensamiento. Un mensaje de Linda. Necesitamos discutir esto de inmediato. No tomes decisiones irreversibles. Otro de Cale. Estás destruyendo a esta familia. Y luego Ethan. Estoy afuera. Mi corazón dio un vuelco. Miré hacia la ventana delantera. Su auto estaba estacionado en la acera. Carter siguió mi mirada. ¿Desea que me quede? Sí, respondí sin dudarlo. Ethan se acercó a la puerta lentamente. Sin ira, sin gritos, solo incertidumbre. Carter abrió la puerta parcialmente,
interponiéndose entre nosotros sin parecer conflictivo. Solo quiero hablar, dijo Ethan en voz baja. Sus ojos encontraron los míos. Puedes entrar, dije, pero no para discutir. Él asintió una vez. Carter se hizo a un lado pero se mantuvo a la vista. Ethan entró en la casa como si estuviera entrando en un recuerdo. Se siente diferente, murmuró. Se siente honesto, respondí. Miró el sobre en mi mano. ¿Ella te dejó algo? Sí. Dudó. Dijo por qué. Mantuve su mirada. Dijo que era protección. Asimiló eso lentamente. ¿Protección contra quién?, preguntó. No respondí de inmediato. En cambio, le pregunté algo más. Ethan, si tu madre te pide que impugnes este testamento, ¿qué harás? Su silencio fue respuesta suficiente. Sentí que mi pecho se tensaba, pero no por el pánico. Por la claridad. Necesito que entiendas algo, dije suavemente. Esto no se trata de alejarte del dinero. Se trata de si finalmente dejo de regalar partes de mí misma para mantener la paz. Ethan miró alrededor de la sala de estar, a las orquídeas en el solarium, a la silla, a mí. No quiero perderte, dijo de nuevo. Yo no quiero perderme a mí misma, repetí. Exhaló lentamente. Necesito tiempo, admitió. Yo también, dije. Nos quedamos en la casa silenciosa, el peso de la historia presionando suavemente a nuestro alrededor. Finalmente, Ethan asintió. No lo impugnaré, dijo en voz baja. No dejaré que te arrastren a los tribunales. Las palabras no fueron dramáticas. No fueron triunfantes, pero importaron. Gracias, respondí. Dio un paso más cerca, pero no me tocó. Necesito descubrir cómo enfrentarme a ella, admitió. Sí, dije suavemente. Lo necesitas. Esbocó una pequeña y triste sonrisa. Luego se fue. Carter cerró la puerta suavemente detrás de él. Manejó eso bien, dijo. Miré alrededor de la habitación de nuevo. Sin gritos, sin negociaciones, sin encogerme, solo espacio. Por primera vez en años, el silencio no se sintió como represión. Se sintió como estabilidad. Y me di cuenta de algo profundo en esa casa silenciosa. Evelyn no solo había transferido activos. Había transferido autoridad, no sobre una propiedad, sino sobre mis propios límites. 2 días después, Ethan aceptó reunirse en mediación. No en la casa, no en la de su madre. En la oficina del abogado Whitman, terreno neutral. Carter se sentó en la cabecera de la pequeña mesa de conferencias, con un bloc de notas legal frente a él, tranquilo e inescrutable. Ethan se sentó frente a mí esta vez, no al lado de su madre, no flanqueado por hermanos, solo. Eso importaba. Quiero comenzar aclarando algo, dijo Carter de manera uniforme. Esta reunión no es sobre la redistribución del patrimonio. Ese asunto está resuelto legalmente a menos que sea impugnado formalmente. Esta conversación es sobre límites personales y posibles acuerdos futuros. Ethan asintió rígidamente. Crucé las manos frente a mí. Sin temblar esta vez. No quiero pelear contigo, comenzó Ethan. Yo tampoco quiero pelear, dije. Pero no negociaré mi dignidad. La palabra permaneció en el aire. ¿Dignidad? Ethan tragó saliva. Mi mamá cree que has convertido esto en una jugada de poder. Casi sonreí. Por supuesto que lo cree. Miró hacia abajo brevemente. ¿Ella está enojada? No está enojada, respondí con calma. Está perdiendo el control. Carter nos miró a ambos, pero no dijo nada. Los hombros de Ethan se hundieron. Ella amenaza con impugnar el testamento de todos modos. El bolígrafo de Carter se detuvo. ¿Con qué fundamentos? Influencia indebida, dijo Ethan en voz baja. Carter asintió una vez. ¿Anticipamos eso? Ethan parpadeó. ¿Lo hicieron? Sí, respondió Carter. La señora Evelyn Hart documentó extensamente las interacciones. Hay vídeos, registros escritos y testimonios corroborantes de profesionales médicos.
La expresión de Ethan cambió, en parte asombro, en parte admiración renuente. Ella realmente pensó en todo. Lo hizo, dije suavemente. El silencio se instaló por un momento. Ethan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Necesito preguntarte algo honestamente, dijo. Si ella no te hubiera dejado el patrimonio, ¿seguirías aquí? ¿Seguiríamos estando bien? La pregunta golpeó más profundo que cualquier acusación. Lo consideré cuidadosamente. Sí, dije. Si nada más hubiera cambiado. Él frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, si todavía me sintiera elegida, expliqué. Si me sintiera protegida, si me sintiera vista. Asimiló eso lentamente. Pensé que sabías que te amaba, dijo. Lo sabía, respondí. Pero el amor sin protección se siente solitario. El bolígrafo de Carter rascaba suavemente el papel mientras tomaba notas. La voz de Ethan bajó. Ya no quiero ser ese hombre. Mi respiración se cortó ligeramente. ¿Qué hombre?, pregunté. El que se queda callado para evitar conflictos, dijo. El que deja que mi madre defina la narrativa. La honestidad en su voz era diferente ahora. Menos defensiva, más reflexiva. No puedo prometer que lo haré bien de inmediato, continuó. Pero no quiero seguir cediendo ante ella por defecto. Esa fue la primera vez que lo dijo en voz alta. No era ella, simplemente es así. No era ya sabes cómo es ella. Sino reconocimiento. Carter se inclinó un poco hacia atrás. En situaciones que involucran a miembros de la familia con alto nivel de conflicto, establecer límites temprano es fundamental. Comunicación escrita, contacto limitado, consecuencias claras. Ethan asintió lentamente. Mi mamá no aceptará eso, murmuró. No tiene que hacerlo, dije suavemente. Solo tiene que respetarlo. Ethan me miró detenidamente. Y si no lo hace, entonces la ley lo hará. No había ira en mi tono. Ninguna amenaza, solo claridad. Ethan se recostó en su silla, pasándose ambas manos por el rostro. No me daba cuenta de la presión bajo la que estabas, admitió. Pensé que si me mantenía neutral, las cosas se mantendrían estables. Esbocé una pequeña y triste sonrisa. Ser neutral solo protege a la persona más ruidosa de la habitación. Esa frase pareció calar. Carter cerró su cuaderno suavemente. Para que conste en acta, la señora Hart no tiene capacidad legal para exigir una redistribución. Sin embargo, si el acoso continúa, las medidas de protección pueden aumentar. Ethan levantó la vista. ¿Medidas de protección? Sí, dijo Carter. Órdenes de restricción si es necesario. Documentación formal. Cartas de cese y desistimiento. Ethan hizo una ligera mueca. Nunca quise que llegara a eso. Evelyn tampoco, dije en voz baja. Por eso se preparó. Otro silencio, pero este se sentía constructivo, no explosivo. Finalmente, Ethan me miró directamente. ¿Qué necesitas de mí en este momento?, preguntó. La pregunta era simple, pero tenía peso. Necesito que elijas la claridad sobre la comodidad, dije. Incluso cuando eso la moleste. Él asintió lentamente. Puedo intentarlo, dijo. Intentarlo ya no es silencio, respondí suavemente. Intentarlo es hablar. Una leve sonrisa tiró de su boca. Le diré que no vamos a impugnar, dijo. Dejaré en claro que esto es definitivo. Mi pecho se aflojó un poco. Gracias. Dudó. ¿Y nosotros?, preguntó en voz baja. Miré hacia la mesa por un momento antes de responder. Nosotros depende de la consistencia, dije. No de las promesas. Lo aceptó sin discutir. Carter recogió los papeles ordenadamente. Documentaré que no se está presentando ninguna impugnación en este momento. La señora Hart recibirá una notificación formal del cronograma de finalización. Ethan se puso de pie. No alcanzó mi mano. No pidió perdón. Solo dijo algo que nunca antes había dicho.
Siento haberte hecho sentir sola. Las palabras no fueron dramáticas, pero fueron responsables. Y la responsabilidad es el principio del cambio. Cuando salió de la oficina, no me sentí victoriosa. Me sentí firme. Por primera vez en años, la conversación no había terminado conmigo disculpándome por existir. Terminó con él reconociendo el impacto. Eso era nuevo. Y lo nuevo, me di cuenta, es como comienza la estabilidad. Evelyn me había protegido legalmente. Pero esto era yo protegiéndome emocionalmente, y esa herencia importaba aún más. Durante unos días, el silencio se mantuvo. Sin llamadas telefónicas de enojo, sin apariciones dramáticas en la casa, sin acusaciones públicas. Casi se sentía pacífico. Casi. Luego comenzó la presión sutil. No a través de mí, sino a través de todos los demás. Una compañera de trabajo me apartó durante mi turno en el hospital. Oye, dijo con cuidado. Alguien llamó haciendo preguntas sobre ti. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de preguntas? Dudó. Sobre tu relación con la señora Hart, si eran cercanas por beneficio personal. Ahí estaba. Linda había cambiado de táctica. Si no podía ganar legalmente, ganaría socialmente. Asentí con calma. Gracias por decírmelo. Cuando llegué a casa, había un ramo de lirios blancos en el porche. Sin tarjeta, solo flores, del tipo que Linda siempre enviaba cuando quería parecer generosa frente a testigos. No las metí adentro. En cambio, tomé una foto, la documenté y se la envié a Carter. Su respuesta fue inmediata. Lleve registros. No participe emocionalmente. Esa noche, mi teléfono zumbó de nuevo. Número desconocido. Dejé que pasara al buzón de voz. La voz de Linda llenó la casa silenciosa. Mila, comenzó dulcemente. Creo que ambas sabemos que esto no tiene por qué ser desagradable. Estás abrumada. Te han engañado. Sentémonos de mujer a mujer y arreglemos esto. Arreglemos esto. Como si yo fuera el fallo de funcionamiento. No borré nada. Lo guardé todo. Una hora después, otro mensaje de voz, esta vez de Cale. Su tono era diferente, menos agudo, más frágil. Mamá no está durmiendo, dijo en voz baja. Se siente traicionada. Sé que las cosas han estado tensas, pero esto es extremo. Por favor, solo devuelve la casa al menos. Es emocional. Me quedé mirando la pantalla del teléfono mucho después de que terminara el mensaje. Emocional. Como si los últimos deseos de Evelyn fueran un malentendido sentimental, como si mis límites fueran crueldad. Luego llamó Ethan. Dudé antes de contestar. Hola, dijo suavemente. Hola. Sonaba exhausto. Está llamando a todos, admitió. Familia extendida, amigos de la iglesia. Enmarcándolo como que tú aislaste a la abuela. Cerré los ojos brevemente. ¿Y qué estás diciendo?, pregunté. Les estoy diciendo la verdad, respondió. Que la abuela tomó su decisión. Que no vamos a impugnar. Vamos. La palabra me llamó la atención. Está furiosa, agregó. Dijo que si no puede ganar legalmente, se asegurará de que tu reputación no sobreviva a esto. Ahí estaba. La amenaza, no violenta, pero corrosiva. No le temo a los rumores, dije con calma. Le temo a los patrones. Ethan se quedó callado por un momento. Lo estoy intentando, dijo. Lo sé, respondí. Pero intentarlo significa enfrentarla, no suavizarlo. Lo hice, dijo, esta noche. Eso me sorprendió. ¿Qué pasó? Ella dijo, si la eliges a ella sobre la sangre, ya no eres mi hijo. Las palabras quedaron pesadas entre nosotros. Mi pecho se tensó, no con culpa, sino con reconocimiento. Está usando el abandono como palanca, dije suavemente. Lo sé, respondió. El silencio se prolongó. Le dije, continuó, que estoy eligiendo la justicia, no bandos.
Eso importaba. No fue perfecto, pero fue movimiento. Gracias, dije en voz baja. Después de colgar, entré en el solarium. Las orquídeas brillaban suavemente en la luz que se desvanecía, firmes, sin inmutarse por la narrativa. A la mañana siguiente, Carter llamó. Se ha presentado una denuncia social, dijo con calma. Mi estómago se encogió. ¿Por qué? Acusación de influencia indebida. No se sostendrá, pero significa que ella inició formalmente el papeleo. Exhalé lentamente. Entonces, ¿lo hizo? Sí, respondió. Sin embargo, como mencioné, la cláusula de confiscación se activa si el reclamo falla. ¿Y fallará? Sí, dijo con confianza. La documentación es sustancial. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, no miedo. Finalidad. Entonces que proceda, dije. Hubo una pausa en el otro extremo. ¿Estás segura? Preguntó Carter. Sí. Si Linda necesitaba un tribunal para entender los límites, entonces ahí sería donde los aprendería. 3 semanas después, la demanda fue desestimada. Formalmente, por unanimidad, evidencia insuficiente. La cláusula de confiscación se activó automáticamente. Los legados nominales desaparecieron. Sin palos de golf, sin $1, sin herencia simbólica, nada. Linda no llamó después de eso. No envió flores. No dejó mensajes de voz. Silencio. Silencio real esta vez. Ethan vino a la casa esa noche, no para discutir, solo para sentarse. Se quedó en la puerta del solarium mirándome regar las orquídeas. Se acabó, dijo en voz baja. Sí, respondí. Se acercó más. Ella no me habla. Lo miré detenidamente. ¿Cómo se siente eso? Tragó saliva. Como si estuviera de luto por alguien que todavía está vivo. Asentí suavemente. Así es como se siente el control cuando se va. Me estudió durante un largo momento. Estás diferente, dijo. No, respondí suavemente. Solo ya no me encojo. Él no discutió. No la defendió. No me pidió que cediera. Solo se quedó a mi lado en silencio. Por una vez, el silencio no significó evasión. Significó ajuste. Evelyn había anticipado la explosión. Lo que no había vivido para ver era la secuela, la recalibración, el momento en que a la intimidación se le acabó el oxígeno. Dejé la regadera y me volví hacia Ethan. Si avanzamos, dije suavemente, no será como antes. Él asintió lentamente. Lo sé. Y por primera vez, creí que lo sabía porque esto ya no se trataba de una herencia. Se trataba de si el amor podía sobrevivir cuando el control no podía. Y por primera vez, el control había perdido. La primavera llegó en silencio. Las rosas que planté en el patio trasero habían comenzado a echar raíces. Pequeños brotes verdes empujaban obstinadamente a través de la tierra que no había sido perturbada durante años. Yo no era jardinera. No realmente, pero me presenté por ellas de todos modos. La consistencia, había aprendido, es más ruidosa que la actuación. El papeleo del patrimonio finalizó durante los meses siguientes. Propiedades transferidas, cuentas liquidadas, avisos legales confirmados. Todo limpio, todo estructurado, todo exactamente como Evelyn lo había planeado. No hubo enfrentamientos dramáticos en la corte, ni confesiones de último minuto, solo documentación, procedimiento y la autoridad silenciosa de la preparación. Linda nunca se disculpó. Nunca reconoció la confiscación. En cambio, se retiró a un silencio selectivo, contando su versión de la historia a quien quisiera escuchar, editada cuidadosamente para eliminar sus propias acciones. Pero algo había cambiado. Su voz ya no controlaba la narrativa porque yo dejé de responder a ella. Ethan venía regularmente, no para reclamar nada, sino para reconstruir algo. Comenzó la terapia. Esa fue su decisión. Necesito entender por qué equiparé la lealtad con el silencio, me dijo una noche, sentado frente a mí en la cocina. Respeté que el cambio no se anuncia con fuegos artificiales.
Aparece en citas cumplidas, en conversaciones incómodas que continúan, en límites mantenidos sin colapsar. No apresuramos la reconciliación. Reconstruimos en capas. Primero el respeto, luego la honestidad, luego la asociación. La confianza lleva más tiempo. Una tarde, meses después, me encontré sentada de nuevo en el solarium de Evelyn. Las orquídeas estaban prosperando. Las rosas estaban más altas. La casa ya no se sentía pausada. Se sentía habitada, viva. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Ethan. Mamá preguntó si podía reunirse. Lugar público. Sin presión. Me quedé mirando las palabras durante un largo momento. Alguna vez, ese mensaje habría acelerado mi pulso. Ahora, simplemente presentaba una opción. Respondí. Si acepta las reglas de mediación. Lugar neutral, tono respetuoso, sin discusión financiera. Ethan respondió. Se lo diré. La reunión tuvo lugar una semana después. Un pequeño café, a mediodía, público, tranquilo. Linda llegó impecablemente vestida, con postura recta, ojos calculadores, pero más callada. La edad no la había cambiado. Las consecuencias sí. No sonrió cuando me vio. Tampoco se burló. Supongo que te sientes victoriosa, dijo, revolviendo su café sin mirarme. No, respondí con calma. Finalmente me miró a los ojos. Entonces, ¿qué sientes? Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Estable? Esa respuesta la perturbó más de lo que la ira podría hacerlo. Dividiste a esta familia, dijo. No, corregí suavemente. Tus expectativas lo hicieron. Su mandíbula se tensó. Ethan estaba sentado entre nosotras, no como un escudo, sino como un participante. Mamá, dijo en voz baja. No estoy eligiendo en tu contra. Estoy eligiendo la responsabilidad. Los ojos de Linda se desviaron hacia él, buscando debilidad. No había ninguna esta vez. Me miró de nuevo. ¿Crees que el dinero te hace segura?, dijo. Negué ligeramente con la cabeza. No, respondí. Los límites sí. Por un largo momento, ninguno de nosotros habló. El ruido de la cafetería continuó a nuestro alrededor. Tazas tintineando, conversaciones murmurando, la vida cotidiana desarrollándose sin drama. Finalmente, Linda exhaló. No estoy de acuerdo con lo que pasó, dijo rígidamente. Pero no puedo deshacerlo. No, respondí suavemente. No puedes. Otra pausa, luego, casi de mala gana, supongo que veremos qué pasa. No fue reconciliación. No fue perdón, pero tampoco fue guerra. Y a veces la neutralidad es progreso. Después de la reunión, Ethan me acompañó a mi auto. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Libre, dije honestamente. No porque ella aprobara. No porque ella cambiara, sino porque dejé de necesitar ambas cosas. Esa noche, me senté en el patio trasero viendo la puesta de sol derramar oro sobre las rosas. El patrimonio estaba asegurado. La casa era mía. Mi matrimonio se estaba reconstruyendo de forma lenta e intencional. Pero lo que Evelyn realmente me dejó no fue una propiedad. Fue permiso. Permiso para dejar de minimizarme. Permiso para dejar de traducir la crueldad en personalidad. Permiso para exigir respeto en lugar de esperarlo. Esto es lo que he aprendido. La herencia no se trata de activos. Se trata de alineación. Si alguien te deja dinero, pero te pierdes a ti mismo manteniendo la paz, eso no es riqueza. Si alguien te deja protección, pero te niegas a usarla, eso no es libertad. Evelyn no me dio $12 millones. Me dio estructura, preparación, claridad. Me dio un plan de cómo se ve elegir la integridad sobre la intimidación. Y al hacerlo, cambió algo mucho más grande que mi cuenta bancaria. Cambió la dinámica de poder de mi vida. Las orquídeas florecen todos los jueves después de que las riego. Las rosas crecen más cada semana. Y cada vez que camino por la casa, recuerdo su lección final, no escrita en lenguaje legal,
sino vivida en una certeza silenciosa. No negocias tu valor con personas que se benefician de que dudes de él. Esa fue mi verdadera herencia y eso es algo que nadie puede impugnar.